Capítulo 4. No sé cuánto tiempo he estado sentado en el sofá mirando el reloj desde que llegué a casa. Los pensamientos sobre todo el tema de Kurumi y Mana no abandonaban mi mente sin importar cuánto lo intentara. Incluso traté de ver la televisión por una vez, pero no funcionó. Le prometí a Kotori que intentaría salvarla y realmente quería, pero esta situación es mucho más compleja de lo que parece. Para obtener el final feliz, donde todos se salvan y nadie sería sacrificado, debo sellar los poderes espirituales de Kurumi. Eso significa que tengo que hacer que se enamore de mí y besarla. Ya dudaba de las posibilidades de que eso sucediera con cualquier chica, y aún me parece surrealista que pudiera sellar los poderes de Toka y Yoshino. Pero en el caso de Kurumi, mis dudas aumentaron exponencialmente. Mi tren de pensamientos fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose, seguido de unos pasos por el pasillo. Me tensé y miré hacia el pasillo para ver quién había entrado a la casa sin siquiera tocar el timbre. Podría haber sido Kotori, pero me había dicho que se quedaría esta noche trabajando en Fraxinus. Sin embargo, me relajé cuando vi a Toka asomándose por la puerta de la sala. ¿Puedo pasar, Shidou? Eso me sorprendió un poco. Tan cerca como estamos, ese tipo de formalidad ya no era necesaria. Sí, por supuesto. Después de escucharme, caminó hacia mí y se paró junto al sofá en el que yo estaba. Shidou, ¿está bien tocarte? Esta vez, más que sorprendido, la miré confundido. ¿Qué pasa con esa pregunta? Bueno, está bien, supongo. Respondí sin saber muy bien qué decir. Ante mi respuesta positiva, se subió al sofá y se colocó entre mi espalda y esta. Sus brazos se envolvieron alrededor de mi pecho y me abrazaron con fuerza. Toka, ¿qué estás haciendo? Me sorprendió sentir la sensación suave y cálida en mi espalda. La televisión decía que cuando alguien se siente asustado o solo, estará bien si haces esto. Bueno, ella tenía un punto. Aunque estaba un poco nervioso por el repentino contacto, el calor que sentí de ella fue de alguna manera reconfortante. Después de unos minutos de silencio, volvió a hablar. Escuché sobre el incidente, Terreine, Kurumi y Mana. La razón por la que estabas tan triste, Shidou, la descubrí, correcto. Kotori me dijo que le iban a explicar la situación a Toka. Eso explica su cautela. Ya veo, Shidou, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando sucedieron todas las cosas de Yoshino? Si aparecía un espíritu, ibas a salvarla. Eso era cierto. Aparte de esa extraña promesa sobre los besos, le prometí eso, y tenía la intención de mantener esa promesa en ese entonces. Ahora, las cosas se habían vuelto muy complicadas. Aún así, Kurumi, ella, antes de que pudiera explicar algo, Toka me interrumpió. Ella y yo no somos diferentes, hizo una breve pausa y me di cuenta de que estaba apoyando la cabeza en mi espalda. En mi caso, tú estabas allí, Shidou. Pero, Kurumi, ella no tenía a nadie. Durante todo el tiempo que yo tuve, nadie extendió la mano para ayudarla. Su abrazo se hizo más fuerte. Me di cuenta de que le dolía hablar de esto y, sin embargo, lo hizo por mí. Si no fuera por ti, Shidou, todavía estaría en el mismo estado que hace 2 meses, siempre expuesto bajo intenciones asesinas y hostilidad, probablemente sería como ella en este momento. Eso me hizo abrir los ojos. Ver a la alegre y entusiasta Toka todos los días me hizo olvidar cómo era cuando nos conocimos. Esa chica solitaria y melancólica, que se vio obligada a ponerse una máscara fría y sin emociones para no romperse. Ella realmente tenía razón. Tal vez el comportamiento de Magus de Kurumi, y mis prejuicios hacia estos, me impidieron verla de esa manera. Pero, todavía hay algo raro en esa chica. Entonces, Shidou, te lo ruego. No dejes que ese incidente siga ocurriendo. Haz que Kurumi deje de matar humanos. Detén el deterioro de su alma, me gustaría que fuera así de simple, Toka. Pero la dura realidad es que hay personas que simplemente no quieren ser salvadas. Y si Kurumi es una de ellas, entonces no puedo hacer nada. Te pregunté si querías ser salvado esa vez. El silencio continuó después de mi discurso. Podía sentirla apretando sus manos. ¿Sabes, Shidou? Cuando me preguntaste eso, estaba a punto de rechazarte. En ese momento pensé que no podría ser salvado. Y, sin embargo, ver tu determinación me convenció de que, incluso si era algo absurdo e imposible, tú lo lograrías. Lo mismo fue cuando me hiciste esa promesa. Realmente pensé que podrías salvarlos a todos. Y sigo pensando que puedes. Ella tenía razón otra vez.
¿Desde cuándo me importan las posibilidades de éxito? Mi sueño es un ideal fantástico lleno de hipocresía y casi imposible de lograr, pero nunca me rendí y seguí persiguiéndolo porque era un sueño hermoso por el que sentía que valía la pena luchar. Cuando se desató el asesinato de primates por ese ancestro apóstol muerto, por más absurdo que fuera, lo enfrenté, y al final logré salvarlos a todos. ¿Por qué prácticamente renuncié a salvar a Kurumi? Incluso si dudo de mi habilidad para hacer que se enamore de alguien como yo, imposible nunca ha sido una palabra que haya estado en mi vocabulario. Supongo que tantos años de paz y ninguna actividad me han pasado factura. Mis labios se curvaron hacia arriba sin darme cuenta. Que fue Toka quien tuvo que hacerme recordar eso, tendré que agradecerle apropiadamente. Gracias, Toka. ¿Por qué? ¿Por qué me estás agradeciendo? Me hiciste recordar algo importante, así que te lo debía. Así que está bien. Estoy bien ahora. ¿Ya no te sientes solo? Bueno, esa pregunta era más complicada de lo que pensaba. Durante mi vida, desperdicié todas las oportunidades de tener una vida normal y relacionarme con otras personas para perseguir mi sueño. Desde que murió esa persona que me salvó, siempre estuve solo, y morí solo en una colina de espadas. Sin embargo, en esta segunda vida, tuve la oportunidad de formar una familia. Unos padres que me dieron amor y una hermanita que se preocupaba mucho por mí. Y ahí estaba ella también, Toka. Aunque nos conocimos de una manera muy poco convencional, ha estado a mi lado todos los días durante los últimos 2 meses. Entonces, si tuviera que responder a esa pregunta, diría, no. Ya no estoy solo. Aunque mi respuesta probablemente sería confusa, sonrió un poco. ¿Ya no tienes miedo? Tengo miedo. Tengo miedo de no poder salvarlos a todos, como hoy. Mi respuesta la hizo fruncir el ceño, pero seguí explicando. Sin embargo, eso es normal. Todos tenemos miedos. El punto es poder superarlos, y gracias a ti, Toka, he podido superarlo. Se sonrojó un poco y se acurrucó detrás de mí para ocultar su rostro. ¿En serio? Sí. Entonces, también haré lo mejor que pueda. Si ella realmente está más allá de cualquier tipo de salvación, te protegeré. Ahora, eso era algo que no podía permitir. ¿De qué servía sellar sus poderes si tenía que volver al campo de batalla para protegerme? Eso no será necesario, Toka. Recuerda que puedo defenderme. Ella pareció objetar, pero se detuvo cuando la realización pareció golpearla. Oh, ese truco de espada que usaste para detener a mi Sandalphon. Ahora que lo pienso, no lo has usado desde entonces. ¿Qué fue eso, Shidou? ¿Debería contarle sobre mi hechicería? Bueno, ella ya lo ha visto, pero tan inocente como es, voy a tener que convencerla de que no ande contándoselo a nadie. Aunque ahora que ha asumido que no debería decirle a nadie que es un espíritu, no creo que eso sea un problema para ella, ¿verdad? Bueno, ese es un secreto que incluso Kotori no sabe, así que esto será entre tú y yo por el momento. Al ver cómo ella asentía con entusiasmo, procedí a lanzar la bomba. Soy un mago. Ella inclinó la cabeza. ¿Y qué es eso? Alguien que practica hechicería. En resumen, no está lejos de lo que hacen los espíritus o los magos Ast. Míralo bien. Rastrea, adelante. Para ilustrar mi punto, dibujé en mi mano una espada mundana que apenas requería energía mágica. Era una espada europea estándar, que según los estándares actuales sería de alta calidad, pero palidecía en comparación con la mayoría de las otras espadas en mi arsenal. Realicé los 7 pasos más lento de lo habitual para que pudiera ver la energía mágica condensándose y tomando forma. Oh. ¿Qué más puedes hacer, Shidou? Desafortunadamente para su entusiasmo, el trazado fue el más llamativo, por así decirlo, de mi hechicería. El refuerzo y sus variantes, agarre estructural y alteración, apenas se notarían. Y no estoy usando la explosión de Mara. Es una de mis cartas de triunfo más valiosas, y no quiero destruir la sala de estar. Sin embargo, todo su ímpetu se detuvo cuando su estómago gruñó. No pude evitar reírme un poco y me levanté del sofá cuando ella soltó su abrazo. Supongo que eso tendrá que esperar para otro momento. Por ahora comenzaré a hacer la cena. Justo en ese momento, mi cuerpo recordó algo que había olvidado con todo el lío de Kurumi. La razón por la que no tenía hambre a esta hora. Esta mañana había comido una cantidad de comida que podría llenar perfectamente el estómago de unos 5 hombres adultos. Y a diferencia de Toka, mi estómago no era un pozo sin fondo.
El solo decir la palabra cena casi me hizo vomitar, y me incliné hacia adelante mientras me tapaba la boca con una mano y con la otra me agarraba la barriga. Shidou. Espera. Kotori se acercó a Reine, que estaba en su puesto habitual cerca de la silla del comandante. Le sorprendió que su habitual expresión soñolienta ahora fuera reemplazada por un ceño fruncido. Miró por encima del hombro y miró la pantalla del dispositivo que estaba manipulando para ver qué la ponía tan seria. La pantalla mostraba una imagen de Mana y se amplió para enfocar su rostro. «Reine, ¿le pasa algo a Mana?». La pregunta de Kotori la sacó de su trance y la sobresaltó. Mientras procesaba de quién era la voz, se volvió para mirar a su comandante. «Oh, Kotori, bueno, algo se queda corto. Pero aparte de eso, ¿cómo está Shin?». Estaba un poco molesto después de ver morir a alguien y no poder hacer nada. Espero que hablar con Toka lo ayude a calmarse. Ya veo, cierto. El trabajo de análisis que pediste ya se ha completado. Las cejas de Kotori temblaron por unos momentos al escuchar eso. Le había dado a Reine algunas muestras del cabello y la saliva de Mana para una prueba de ADN. Entonces, ¿cuál es el resultado? Mana es la hermana de sangre de Shidou más allá de toda duda. De verdad, Kotori tragó audiblemente. No es que fuera algo que no esperara, pero aún así la hizo sentir incómoda. Había algo raro en esa chica, pero no podía identificarlo. ¿Hermana real, Entonces, ¿por qué estaría con el Ast? Te equivocas. Reine interrumpió a Kotori. Hice algunas investigaciones por mi cuenta, y parece que ese no es el caso en absoluto. ¿Qué quieres decir? Ella no es miembro de Hope SDF, sino un miembro transferido de DEM Industries. ¿Industrias DEM? La sorpresa de Kotori no fue infundada. DEM era una corporación con sede en el Reino Unido conocida por ser la única capaz de producir realizadores. Todos los realizadores que equipan a las fuerzas de autodefensa de todos los países son distribuidos por DEM. No solo eso, sino que debido a su entusiasmo por los espíritus cazadores, podrían ser considerados enemigos de Ratatosk. Se decía que los magos más poderosos estaban afiliados a esa empresa. Espera, eso lo hace aún más confuso. ¿Por qué es una maga DEM? No estoy seguro de eso. Pero, la línea de Reine se detuvo cuando apretó el puño con lo que parecía enfado. Eso puso a Kotori en alerta. Después de tantos años trabajando juntos, era la primera vez que la veía así. ¿Qué está pasando exactamente? Mira esto, Reine manipuló el dispositivo y pasó a mostrar varios datos numéricos además de la imagen de Mana. Esto es, su cuerpo fue alterado con magia. Eso debe ser parte del origen de su fuerza anormal. Pero eso tiene un precio que pagar. Me temo que no vivirá más de 10 años. ¿Qué? Eso es, las unidades realizadas no son perfectas, por lo que se requiere que el cerebro humano compense las fallas en la capacidad de procesamiento. Para hacer esto, es necesario implantar pequeños dispositivos en el cerebro. Origami y el resto de los Ast deben tener algún bulto como un cuerno en medio de sus cabellos. Sin embargo, Mana superó con creces ese grado. No sé de quién fue la brillante idea de someterla a ese proceso, pero creo que es mejor no decirle esto a Shidou. Kotori se mordió el labio. No le gustaba tener que seguir ocultándole cosas a Suoni-chan. Pero, su mente pareció notar algo extraño en el discurso de Reine. Espera, dijiste que esa era en parte la razón de su poder. ¿Hay más? Reine asintió y le mostró un gráfico similar al sensor de ondas espirituales de Shidou. Kotori estaba aún más sorprendida que antes, con la pigoleta casi cayéndose de su boca abierta de par en par. ¿No pueden ser ondas espirituales? Por difícil que sea de creer, eso es lo que captaron los sensores cuando apareció para salvar a Shidou, y después de rebobinar y reproducir el vídeo en cámara lenta, pude ver lo que hizo para matar a Kurumi. Reine le mostró la imagen y Kotori no pudo atribuirse el mérito de lo que vio. ¿Espadas? La imagen mostraba a Kurumi ensartada por varias espadas, cada una diferente de las demás. Y una espada mundana ni siquiera podría arañar un vestido astral, por lo que deben haber sido demasiado poderosos para perforarlo como un cuchillo cortando mantequilla derretida. Eso, era inquietantemente similar al extraño poder de Shidou. ¿Qué significaba eso exactamente? La mente de Kotori estaba llena de preguntas sin respuesta, mientras su confusión crecía más y más.
Al día siguiente fui a la escuela como de costumbre, y como esperaba, encontré a Gurmi en el salón de clases, sentada en su escritorio, como si no hubiera sido atravesada ayer por 8 nobles fantasmas de la puerta de Babilonia. Oh, Shirou-san. Buenos días. Ella me saludó tan pronto como me vio, con una sonrisa pacífica y reverencia. Buenos días, Gurumi. La saludé en un tono plano. Estuve muy feliz ayer. Tienes que invitarme a salir otra vez. En realidad, sí mucho. No sabría decir si se refería a la cita o al incidente del callejón. Ella era realmente difícil de descifrar. Sin embargo, me sorprendió un poco. ¿Por qué? Pensé que estarías ausente hoy, Shirou-san, pero veo que ayer no solo estabas jugando al valiente. Bueno, lo siento, no me asusté cuando vi a algunos cadáveres. Puedes decir que estoy acostumbrado. El ajetreo y el bullicio del salón de clases significaba que nadie más que Kurumi escuchaba mi línea turbia. Ella, en lugar de mirarme como si fuera un enfermo mental, se llevó la mano a la boca y se rió entre dientes. Ara. Shirou-san debe tener bastantes historias que contar. La miré en silencio por unos momentos. Los juegos mentales nunca han sido mi punto fuerte, y aunque puedo decir cuando alguien es una mala noticia, dudo que pueda sacarle algo siguiendo su juego. Por eso decidí adoptar el enfoque con el que siempre me he sentido mejor. Gurumi. ¿Qué pasa? Te voy a salvar. Ataqué de frente. Sálvame. Esa fue la primera vez que vi confusión en su rostro. ¿Realmente dijiste algo extraño, Shirou-san? Voy a terminar con ese ciclo absurdo de asesinatos. No voy a dejar que mates a nadie más, y no voy a dejar que Mana te mate de nuevo. Por favor, no fuerces tus valores en los demás, ¿de acuerdo? Odio ese tipo de delirios hipócritas. Tenía cojones que quien me estaba diciendo que ese era el espíritu que estaba succionando la fuerza vital de las personas que no tenían nada que ver con el mundo iluminado por la luna. Pero me decidí. Hasta que me di cuenta por completo de que su alma ya estaba podrida y que estaba más allá de cualquier tipo de salvación, seguiré tratando de salvarla. Lo siento, pero mi sueño es salvar a todos. Y eso, y levanté mi brazo y apunté mi dedo directamente a su rostro. Te incluye a ti. Ella frunció. Entonces, para ver si lo que dices es verdadero o falso, probémoslo. Hoy después de la escuela, ven al techo. Muy bien entonces. Dimos una última mirada desafiante antes de ir a mi escritorio y ambos nos ignoramos. Había una tensión persistente en el ambiente, pero no era la misma que en el callejón. Ella me desafió y cuestionó mi determinación de perseguir mi sueño. Se podría decir que mis ideales son lo único de lo que estoy orgulloso. Así que acepté su desafío. Voy a mostrarle cuán verdaderas son mis palabras. Kotori abrió la manija oxidada con una cara molesta. Estaba entrando en la azotea de uno de los edificios abandonados en la parte sur de la ciudad Tengu. Un lugar al que una niña de 13 años normalmente no iría sola. Incluso hubo personas que acudían a esos lugares de noche para ver si podían vivir algún tipo de experiencia paranormal. Por supuesto, Kotori ya estaba hasta el cuello en asuntos paranormales, por lo que sabía que no le pasaría nada porque estaba allí. Y su motivo para estar allí no tenía absolutamente nada que ver con la exploración urbana. De hecho, esa misma noche iba a haber una reunión entre Shirou y Kurumi, y ella debería estar en Fraxinus para apoyar a su Oni-chan. Por lo tanto, para que ella estuviera aquí, la razón tenía que ser importante. Bienvenida, Kotori-san. Mientras cruzaba la puerta desvencijada, la saludó la voz de una niña. La chica dorada que se ha confirmado que es la hermana biológica de Shirou, una maga que trabaja para la empresa enemiga de Ratatoskri que de alguna manera posee poderes espirituales. Takami llamará. Esa chica había citado a Kotori en ese lugar con una nota no tan oculta en la ventana de su dormitorio. Kotori la saludó con un HMPH mientras la miraba de pies a cabeza. Vestía ropa casual, similar a la que llevaba ayer, pero su rostro no tenía su habitual sonrisa burlancia. En cambio, tenía una expresión muy seria. ¿En serio, qué pasa con este lugar? Si querías invitarme a salir, al menos deberías haber hecho algo de té y pasteles. Sé que este lugar es deplorable, pero lo elegí porque está aislado. Después de todo, no queremos que nadie escuche de lo que vamos a hablar. Ya veo. Entonces, ¿de qué quieres hablar? De esto. Después de decir eso, metió la mano en el bolsillo, sacó algo pequeño y se lo arrojó.
Kotori lo atrapó en el vuelo, y cuando abrió la mano para verlo, se sorprendió. Era el dispositivo de comunicación que Shidou solía llevar durante sus misiones. Solo tuve que sintonizar la señal y pude escuchar todo. La organización Ratatosk, las cejas de Kotori temblaron. ¿De dónde has sacado esto? Se le cayó a Nii-chan cuando lo saludé. Después, sí. Sé lo que haces. Una organización que usa el diálogo en lugar de la fuerza para resolver el problema de los espíritus. Pensé que eras solo un mito, pero veo que eres muy real. Entonces, ¿a qué quieres llegar? Me llamaste específicamente aquí, así que debes querer algo. No tengo intención de informar esto. ¿Eh? Pero quiero que me expliques por qué estás enviando a Nii-chan a enfrentar a los espíritus completamente sola y desprotegida. ¿Es que todo eso de que eres su verdadera hermana y quieres casarte con él es una mierda? Kotori frunció el ceño ante las palabras directas de Mana. Quería refutarlos con todo su ser, porque realmente amaba a su Oni-chan, pero tenía razón. Su objetivo es ganarse la confianza del espíritu. ¿Crees que eso es posible si se le ocurre una espada o algo así? Se vería más como un violador que como uno digno de confianza. No me digas que eres masoquista. No estoy bromeando, Kotori. Su tono neutral ahora se ha vuelto amenazante. Estoy seguro de que ya sabías sobre la naturaleza brutal de Migmarei, sin embargo, enviaste a Nii-chan a tratar con ella. El comandante de Fraxinus no respondió a eso. Por un lado porque no tenía motivos para divulgar más información confidencial, y por otro porque tampoco podía refutar eso. Decidieron correr el riesgo porque Kurumi parecía comportarse de manera amistosa con Shidou, y eso terminó sucediendo. No hablemos, ¿verdad? Entonces, asumiré que para ti, Nii-chan no es más que una herramienta prescindible, y no te importa una mierda si muere a causa de un espíritu. Eso realmente golpeó cerca de casa. El corazón de Kotori se apretó con algo de angustia ante esa cruel declaración. Eso no es cierto. Shidou eligió hacer esto por su propia voluntad y lo apoyamos. Por supuesto que estaría de acuerdo en hacerlo. Nii-chan no puede rechazar a nadie que le pida ayuda. De hecho, se habría ofrecido como voluntario para la tarea sin que tú se lo pidieras, solo para poder salvar los espíritus. ¿Y tú? Solo te estás aprovechando de su buen corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlo contigo a una industria malvada y retorcida como DEM? El efecto fue inmediato. Al escuchar el acrónimo DEM, su rostro se volvió amargo. Nunca haría eso. ¿Eh? Si hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, es en nuestra opinión sobre esos maleantes. Solo porque me encontraron cuando estaba amnésico y no tenía a dónde ir, me trataron como una simple herramienta y jugaron con mi cuerpo para ajustarme al uso que querían darme. El asco y el odio en su voz eran muy evidentes. Eso planteó una contradicción para Kotori. Si sabes lo que te hicieron, ¿por qué sigues trabajando para ellos? Podrías unirte a Ratatosk y te ayudaríamos a tratar tu cuerpo. Esa es una oferta tentadora, pero hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo con Ratatosk. No puedo aceptar que sigas enviando a Nii-chan al campo de batalla. Ya te lo dije. Estamos ayudando a Oni-chan a lograr su sueño de salvarlos a todos. Decirle que deje de perseguirlo sería un insulto para él. Mana entrecerró los ojos y miró a Kotori con lo que podría llamarse decepción. ¿No te has dado cuenta? Nii-chan no necesita ayuda para alcanzar su sueño. Él ya fue capaz de alcanzarlo, estando completamente solo. Pero, para él mismo no está incluido en ese todo. Y él no tiene intención de salvarse a sí mismo. Lo que realmente necesita es alguien que lo ayude a amarse a sí mismo, y que le haga darse cuenta de que su vida tiene un sentido. Si no fuiste capaz de darte cuenta de eso, entonces no estás calificado para ser su pequeño hermana. Las palabras brutalmente directas y honestas de Mana golpearon fuertemente el corazón de Kotori. Ella realmente tenía razón. Kotori sabía de la falta de autoestima de Shidou y de su tendencia a poner a los demás antes que a sí mismo, pero había hecho algo al respecto. Admiraba su forma de ser, pero también sabía que si seguía actuando así, algún día terminaría arrepintiéndose. Y ella no había hecho nada al respecto. Ella pensó que ayudarlo a salvar los espíritus lo ayudaría a ser feliz, ya que sabía que ayudar a los demás era lo único que lo hacía feliz. Debería haberse dado cuenta de lo que decía Mana al ver cómo él nunca buscó el afecto de sus padres. Nunca buscó hacer amigos, nunca buscó divertirse y nunca buscó una novia como cualquier otro chico de su edad.
Era como si pensara que no se merecía esas cosas. Kotori ya no podía soportar la mirada penetrante de Mana, y miró al suelo. El pesado y abrumador silencio fue interrumpido cuando sonaron los teléfonos de ambas chicas. Kotori no estaba de humor para responder, pero terminó haciéndolo de todos modos. Soy yo. ¿Qué está pasando? Co-comandante. La escuela secundaria Raizen tiene una lectura muy fuerte de ondas espirituales. ¿Qué está pasando? Al mirar el rostro de Mana y ver su expresión, debe haber recibido la misma noticia. Las cosas no iban muy bien desde el segundo período de clases. Sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo, una sensación constante de que algo andaba mal. Pero no me di cuenta de que algo estaba tratando de invadirme y mi resistencia mágica lo rechazó. Era más, como si hubiera atravesado un campo acotado, uno muy sutil. Miré a mi alrededor y vi que cualquier estudiante reaccionó a esto. Ni siquiera Toka o Morigami parecieron notar nada. Y, Kurumi todavía estaba sentada en su escritorio con la mirada fija en la pizarra. Aunque me dolió, dejé a Toka almorzando con Origami y pasé el resto recorriendo cada lugar de la escuela y peinando cada rincón buscando cualquier señal de un campo acotado. Podría ser solo mi paranoia, pero el sentimiento no se detenía sin importar dónde estuviera. Solo hubo dos lugares que no inspeccioné, los baños de las niñas y el techo. Dudo que tenga que explicar por qué de la primera. Si alguien me atrapara revisando cada detalle a ese lugar, sin duda creería que soy una especie de acosador psicópata sexual. En cuanto al segundo, decidí que si esto era obra de Kurumi, lo enfrentaría cuando la encontrara esta tarde. Llegó el final de las clases, y el sentimiento quedó. Kurumi, sin siquiera mirarme, se levantó de su silla y rápidamente salió del salón de clases. Reine se encargaría de apoyarme a través del intercomunicador. Según ella, Kotori tuvo que lidiar con algunos problemas que podrían interferir con esto. Me levanté de mi escritorio y decidí ir al techo ahora. Kurumi ya debería estar allí, y ya le había dicho a Toka sobre la situación, así que se iría a casa directamente. Sin embargo, algo sucedió. La atmósfera se volvió muy pesada, y sentí que esta vez, algo trató de aferrarse a mí. Sentí una sensación viscosa pegada a mis miembros, y noté lo difícil que era respirar, y una sensación de debilidad me invadió. Me recordó mucho a Reader's Bloodfield. Instantáneamente activé mis circuitos mágicos, y mi resistencia mágica rechazó por completo ese sentimiento. Pero los otros estudiantes no pudieron hacer lo mismo. Todas las personas a mi alrededor se derrumbaron con muecas de dolor, incluido el profesor. No tuve muchos problemas para ver lo que les estaba pasando. Su energía estaba siendo succionada de ellos, y al ver cómo el ambiente se había oscurecido cuando todo comenzó, ya tenía una idea de quién era el culpable. Rápidamente me acerqué a uno de los estudiantes en el piso, a quien reconocí como Yamabuki Ai, y la miré. Se podía ver a simple vista que luchaba por respirar, prácticamente gimiendo de dolor cada vez que tomaba aire. Oye, quédate conmigo. La sacudí un poco para ver si todavía estaba consciente. Giró un poco la cabeza para mirarme, pero apenas pudo articular ningún sonido que se pareciera remotamente a una palabra. Tomé su mano para tomarle el pulso y verifiqué que su corazón aún latía. Aunque, su ritmo cardíaco se estaba desacelerando lentamente. Esto se estaba poniendo feo. No tenía el lujo de perder el tiempo. Inspeccioné al resto de la clase y vi que ni Toka ni Origami estaban en la clase. Haciendo eso a un lado, salí de la habitación hacia el techo. Lo único que podía hacer por ellos era detener a quienquiera que hubiera instalado el campo delimitado. Sin embargo, me detuve cuando vi a la persona que estaba en el pasillo. Toka, que había salido al pasillo para irse a casa, estaba apoyada contra la pared e intentaba ponerse de pie. Debido a su rostro extenuante y al temblor de sus piernas, estaba pasando por un mal momento. Ella, a diferencia de los otros estudiantes sin circuitos mágicos, era un espíritu. Incluso con sus poderes sellados, todavía había una pequeña cantidad de prana en su cuerpo que le permitía soportar mejor los efectos del campo acotado. Oh, Shidou, ella notó mi presencia y me saludó débilmente. Toka, ¿estás bien? Pero, mi cuerpo se siente muy pesado, ¿qué está pasando? ¿Esto lo está haciendo Kurumi? Me temo que sí. No te preocupes. Yo me ocuparé de esto. Shidou. Está bien. Solo voy a hablar con ella. Después de decir eso, corrí por los pasillos hacia el techo. Hablé con Reine en el camino.
Reine, quiero que me dejes las negociaciones a mí esta vez. Como desees, Shin. Te informaré sobre el estado mental de Kurumi. Está bien, gracias. Y, sin importar lo que escuches o veas, deja las preguntas hasta que todo termine. Después de unos momentos de silencio, escuché su confirmación. Llegué a la puerta del techo, y sin mirar si estaba abierta o no, la pateé lo suficientemente fuerte como para romper la cerradura en caso de que estuviera abajo. El techo era un espacio totalmente plano, rodeado de vallas altas para que ningún alumno se cayera. Y en el centro estaba ella. La causa de todo esto, el espíritu que me desafió a demostrar mi determinación de seguir mis ideales, Tokisaki Kurumi. Su sonrisa se amplió cuando entré al lugar, y me saludó levantando el dobladillo de su vestido astral. Kurumi, ¿por qué has hecho esto? Mi voz salió en un tono serio, pero me aseguré de que no contuviera ningún signo de ira u hostilidad. Fufufu, es genial, ¿no? Esta es mi ciudad devoradora del tiempo. Es una barrera que robará el tiempo de aquellos que entren en mi sombra. ¿Tiempo? ¿No estás simplemente chupando la fuerza vital de ellos? Es algo un poco más complicado que eso. Caminó confiada hacia mí, moviendo su flequillo para resaltar su ojo dorado con el dibujo de un reloj. Las manecillas giraban en sentido contrario a las agujas del reloj a gran velocidad. Mi ángel tiene un poder maravilloso, a cambio, el precio por usarlo es alarmante. Cada vez que uso su poder, consume mucho de mi tiempo. Así que, de vez en cuando tengo que reponer con la de los demás. Mis ojos se abrieron antes de darme cuenta. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. Permanecí en silencio mientras ella continuaba su discurso, con el rostro lleno de soledad. La relación entre los espíritus y los humanos es esta, ya sabes. Todos, desafortunadamente, existen solo para convertirse en mi comida. No hay diferencias. Su expresión cambió a una sonrisa fría mientras colocaba su dedo en mi barbilla para levantarla. Ah, pero Shidou-san. Solo tú eres especial. Eres alguien muy especial. ¿Yo, especial? Sí. Eres el mejor. La única razón por la que vine aquí en primer lugar es para volverme uno contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Significa exactamente lo que dije. Eso significa que no voy a matarte ni nada. Eso no tendrá ningún sentido en absoluto, yo, quiero comerte. Sabía que estaba hablando en un sentido literal. Lo que estaba haciendo con todas las personas en el edificio también podría describirse como comerlos. Y podría averiguar por qué cree que soy especial. Si soy tu objetivo, entonces ¿por qué estás involucrando a todos los demás en esto? Bueno, debido a un entrometido, necesito reponer mi tiempo. Además, su mirada confiada cambió a una aguda. Antes de comerte, quiero que te retrates de lo que dijiste esta mañana. ¿Esta mañana? Sí. Sobre salvarme a mí y a tu absurdo sueño. Eso me hizo fruncir mucho el ceño. Más que porque estaba menospreciando mi sueño, porque no podía encontrarle sentido. ¿Qué tenía eso que ver con su objetivo? Al ver mi falta de respuesta, ella siguió hablando. Oye, Shidou-san, estoy cometiendo este tipo de cosas, trayendo a gente inocente a estos asuntos turbios. Debo ser repulsivo para ti, ¿verdad? No soy alguien que merezca ser salvado. Abrió los brazos dramáticamente. Por lo tanto, por favor retira esa oración. Además, prométeme que no volverás a decir esas palabras. Si lo haces, eliminaré la barrera, ¿sabes? Mi único objetivo eres tú, Shidou-san. Seguí mirándola en silencio, tratando de discernir si el trato que me ofrecía era cierto. Pero no era necesario cuando Reine me lo confirmó. Shin, habla totalmente en serio. No hay rastro de engaño en sus palabras. Si aceptaras su condición, lo más probable es que Kurumi elimine la barrera. Kijii. Tal vez debería quitarlo primero, sin embargo. Si toma un segundo extra para hacerlo, realmente morirán. Me ofrecieron elegir. Ella eliminaría el campo acotado, salvando a todas las personas, a cambio de que yo retirara mis palabras, traicionando mi sueño y los ideales que seguí a lo largo de mi vida. Ni siquiera lo pensé por un momento. Me niego. Su expresión triunfal, que tenía escrita la línea G, he ganado, se distorsionó en una llena de incredulidad. Si ella pensó que esto sería suficiente para hacer tambalear mi determinación, entonces estaba espectacularmente equivocada. ¿Ah? ¿No me has escuchado? Si retiras tus palabras, eliminaré la barrera. Y te he dicho que me niego.
Retirar esas palabras sería lo mismo que traicionar todos mis ideales y creencias, mi forma de vida, y a todos los que murieron en ese infierno para que yo pudiera vivir. Entonces, lo haré. Nunca retires esas palabras. Ella se tambaleó hacia atrás sorprendida. No me gusta la gente que no escucha a los demás. Levantó la mano en el aire y el espacio comenzó a distorsionarse sobre ella. Justo después, una estridente alarma resonó por todo el lugar. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de qué se trataba. Un terremoto espacial. ¡Kii! Su risa maníaca hizo eco cuando vio mi reacción. ¿Ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Si ocurriera un terremoto espacial ahora, ¿qué pasaría con todas las personas que están aquí indefensas? ¿Me odias ahora, Shidou-san? Con el estado en el que se encontraban, no podrían evacuar al refugio debajo de la escuela y morirían aplastados. Esto se ve muy mal. La negociación ya había comenzado cuesta arriba y ella ahora estaba muy a la defensiva. Casi, como si se sintiera amenazada, cuando era ella quien retenía a los rehenes y controlaba la situación. Algo aquí no cuadraba. Shin, el estado mental de Kurumi ha cambiado. Los números, es como si te tuviera miedo. Eso me dejó aún más confundido. Hablaba en serio, pero no apunté a ella con intención de asesinar ni nada por el estilo. Entonces, ¿tenía miedo de que la salvara? Ahora, Shidou-san. ¿Qué vas a hacer? Si no te retractas de tus palabras, mucha gente va a morir. Mi cerebro comenzó a funcionar a toda velocidad. Me estaba quedando sin tiempo y necesitaba pensar en algo que me permitiera cambiar las tornas y tomar el control de la situación. Entonces pensé en su objetivo. Ella me necesitaba con vida. Un loco plan suicida se formó en mi mente, pero tenía que intentarlo antes de que me obligaran a usar métodos realmente extremos. Caminé hacia las cercas que rodeaban el techo. Kurumi, dijiste que no querías matarme, ¿verdad? Así es. Matarte no tiene sentido. Podrás vivir dentro de mí. Fufufu, no está mal, ¿verdad? Entonces me subí a la cerca y me paré encima de ella, manteniendo el equilibrio solo con la punta de mis pies. Puedes empezar a detener el terremoto espacial ahora, o saltaré moriré. Parpadeó un par de veces, y esta vez, me dio una mirada reservada para los enfermos mentales. ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Estás loco? Hablo completamente en serio. No me retractaré de mis palabras, pero tampoco dejaré que nadie más muera. Como dije, voy a salvarlos a todos, y eso te incluye a ti también. ¿Entonces te estás tomando a ti mismo como rehén? ¡Qué manera tan simple de pensar! Eres un criminal acorralado. La comparación que hizo fue bastante precisa. Por supuesto que ella era escéptica. Ninguna persona en su sano juicio haría algo así. Sin embargo, cuerdo y lógico no son palabras que puedan asociarse con alguien como yo que tiene una cánica de realidad. ¿Crees que ese nivel de amenaza funcionará conmigo? Hazlo si puedes. Bueno, supongo que una demostración está en orden. Sin darle tiempo a procesar lo que dije, me eché hacia atrás y dejé que la gravedad hiciera el resto. Lo último que escuché fue el grito de Kurumi, y también el de Reine a través del intercomunicador. Por supuesto, esto era solo un farol. Con un poco de refuerzo en mis piernas, esta caída no sería un problema, incluso sin las misteriosas llamas curativas. Todo el engaño se irá por el desagüe en el momento en que me vea aterrizar sin un rasguño, pero como esperaba, mordió el anzuelo. Kurumi salió de mi sombra en el edificio y me atrapó en el aire. Luego voló hasta el techo de nuevo y me dejó allí torpemente. Mientras me levantaba, escuché la voz histérica de Kurumi a mi lado. No lo creo. ¿En qué estabas pensando exactamente? Si yo no hubiera estado allí, habrías muerto. ¿Cómo crees que es tu vida? El bienestar de los demás es más importante que el mío. Caray. ¿Realmente eres un idiota entonces? ¿Por qué me salvaste, Kurumi? Eso es, si moriste, no podría alcanzar mi objetivo. Ya veo. Entonces, detén el terremoto espacial y la barrera. Si no, bueno, hay otras formas en las que puedo suicidarme. Kurumi mostró una expresión de exasperación. Después de lo que vio, debe haber entendido que hablaba completamente en serio. Con un chasquido de sus dedos, la distorsión espacial se desvaneció, junto con la atmósfera pesada que me obligaba a mantener mis circuitos abiertos. Bueno, está bien. Después de todo, mi objetivo era solo comerme a Shidou-san. No hay problema en absoluto. Sí, no hay problema en absoluto.
Se habló a sí misma como para recuperar la confianza, pero me di cuenta de que no funcionó del todo. Se acercó a mí, pero esta vez, en lugar de mostrarse confiada, fue cautelosa. Entonces, finalmente vas a escuchar lo que te voy a decir. ¿Qué más quieres? Solo quiero hacerte una pregunta, nada más. Solo eso estaría bien. No me vas a dar la oportunidad de salvarte. ¿Todavía vas a decir eso? Déjalo ser. Es molesto. Yo, ya sea que maten personas o que me maten, amo a ambos. No hay razón para que escuche tus palabras vacías. Si crees que me voy a enamorar de toda esta fachada de chica retorcida, entonces déjalo porque no va a funcionar conmigo. ¿De qué estás hablando? Te lo dije, mato gente por placer. Lo viste en ese callejón, ¿verdad? Es posible que hayas podido engañar a alguien más, pero no a mí. El tipo al que le disparaste ya estaba muerto, ya le habías robado su tiempo. Desfigurar los cuerpos era solo una forma de ocultar lo que realmente les hiciste, ¿o soy yo? ¿Equivocado? Al ver su cara de asombro y su posterior silencio, supuse que había dado en el clavo. No matas a la gente por placer, sino porque estás obligado a hacerlo como consecuencia de tu poder. Eso aún se puede arreglar. Todavía puedes salvarte. Ella entró en pánico. Estás equivocado. ¿Alguna vez has experimentado una vida normal, sin la necesidad de tener que matar o ser asesinado? Si ni siquiera lo has experimentado, ¿por qué estás tan seguro de que prefieres seguir siendo parte de ese ciclo retorcido de asesinatos sin fin? Pero, eso es imposible para alguien como yo, eso es solo porque no le has dado una oportunidad. Puedo lograrlo por ti, si me dejas salvarte. ¿Pero no odias todas las atrocidades que he hecho? Por supuesto que no puedo perdonarte por eso. Pero matarte no logra nada. Eso no traerá de vuelta a las personas que mataste. Es mejor redimirte y comenzar a vivir una vida normal, ¿no crees? Como acababa de decir eso, le ofrecí mi mano. La miró todavía con pánico, pero pude ver algo de esperanza en sus ojos. Shidou-san, yo, realmente puedo, lo que iba a decir, fue repentinamente interrumpido por una voz extrañamente similar. No puedes. ¿Cómo puedes dejarte engañar por esas palabras? En el siguiente instante, una mano perforó brutalmente su pecho. Escupió mucha sangre mientras intentaba decir algo, pero apenas podía emitir un sonido. Su vestido astral se desvaneció y su cuerpo cayó sin vida al suelo. Entonces, pude ver quién estaba detrás de ella, y era, Kurumi. Kurumi había atravesado el corazón de Kurumi sin piedad, matándola instantáneamente. Eso no tenía sentido, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. En serio, date prisa y descansa. La segunda Kurumi dijo eso, mientras que el cuerpo de la otra Kurumi se hundió en su sombra. Luego se volvió para mirarme. Ara, Shidou-san, no pareces tan sorprendido como esperaba. Bueno, he visto cosas más locas. Pero, ¿por qué hiciste esto? Me obligué a aceptar que ante mí había una persona completamente idéntica a Kurumi, incluyendo su vestido astral y su ojo dorado, y que ella había matado a Kurumi. Esta Kurumi emitía un aura mucho más ominosa que la anterior, y no estaba llena de dudas, por lo que no podía bajar la guardia. Bueno, mi pasado era demasiado ingenuo y tuve que corregirlo. Sin embargo, debo admitir que tu discurso fue realmente genial, Shidou-san. Por un momento, casi me convences a mí también. Entonces, si te digo lo mismo que el otro tú, ¿aceptarías mi propuesta? Ella sonrió burlonamente. No. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a consumir todo tu poder, sin importar lo que digas. Kurumi acercó su mano a mi cara y, antes de que pudiera defenderme, un sable de luz atravesó su brazo y se clavó en el suelo. Ella saltó hacia atrás por reflejo y miró su miembro amputado desde su codo. Nii-chan no lo hará, pero yo sí. Escuché una voz aguda sobre mí que no tardé en reconocer. Mana. La chica dorada aterrizó junto a mí, equipada con su unidad CR, y sacó la espada del suelo. Veo que fallaste en las negociaciones, Nii-chan. Entonces, como prometiste, me encargaré de esto de ahora en adelante. Espera. Todavía no he probado todo. Si vas a usar la violencia, entonces déjame ahorrarte la necesidad. Solo descansa mientras me ocupo de esta mala vida. Si es necesario, la perforaré con nobles fantasmas anti-inmortales. Dudo que funcione. Ya tengo una idea de cómo funciona su resurrección, y en realidad no resucita como tal. Nuestra discusión fue interrumpida cuando Kurumi levantó la voz.
Lo siento, Mana-san, pero soy yo, y solo yo, a quien no puedes matar. Después de decir eso, pisó el suelo y pronunció el nombre de su ángel. Sal, Zafkiel. Detrás de ella se manifestó lo que parecía un enorme reloj dorado, con sus horas representadas en números romanos, y sus manecillas eran el rifle y la pistola que la había visto usar en el callejón. Eso me alarmó. Aunque no había visto el ángel de Yoshino, había visto el Sandalphon de Toka, y había podido analizarlo y reproducirlo en un Limited Blade Works. Pero en el caso de Zafkiel, al no ser una espada o un concepto cercano a ella, no pude obtener ninguna lectura de ella. Ella se rió y, después de tomar la pistola, murmuró algunas palabras. Zafkiel, Talet. Una sombra salió del número cuarto y se metió en el cañón del arma. Noté que mientras eso sucedía, el reloj en su ojo se movía rápido en la dirección normal. Apuntó el cañón del arma a su sien y, ante nuestra mirada atónita, apretó el gatillo. Pero, en lugar de que su cerebro se extendiera por todo el techo, su cabeza permaneció intacta. Lo que sucedió fue que su brazo amputado volvió a su cuerpo y se reunió perfectamente de nuevo. Incluso su vestido fue reparado. Fufufufu, qué buen chico, Zafkiel. Comentó mientras abría y cerraba la mano para comprobar que tenía plena movilidad. Ese es un truco que tienes ahí. Con esa capacidad regenerativa, deberías haber puesto un poco más de resistencia cuando te aplasté. Kiri. Eso es incorrecto, simplemente rebobiné el tiempo. Mana simplemente levantó una ceja con indiferencia, mientras Kurumi continuaba hablando. Ah, Mana-san, Mana-san. Solo por esta vez, déjame derrotarte y borrar esa sonrisa de suficiencia de tu rostro. Voy a mostrarte el poder de mi ángel. Levantó los brazos, como si representara una hora en el reloj. Como si eso te ayudara de alguna manera. Nunca tuviste una oportunidad contra mí en primer lugar. Veo que no entiendes, pero, bueno, incluso la primera vez que me mataste, no te inmutaste. Estás aún más arruinado que yo, Mana-san, y eso es decir mucho. Ni siquiera voy a tener que usar los tesoros de Gil para aplastarte. Está bien, veamos si puedes. Zafkiel, Aleph. Esta vez, una sombra salió del número y entró en el arma y ella se disparó nuevamente en la cabeza. El efecto fue inmediato. Kurumi a primera vista desapareció del lugar donde estaba. A mis ojos, se lanzó hacia Mana con una velocidad comparable a la de un sirviente. Los ojos de Mana se abrieron por un momento y balanceó su espada láser hacia adelante. El sonido de un choque resonó, y Kurumi fue repelida hacia atrás. Lo intentó de nuevo, esta vez apareciendo rápidamente detrás de Mana. Se golpeó la espalda con el talón. Mana ni siquiera se dio la vuelta, agarró el tobillo de Kurumi con su mano vacía y la detuvo. Luego arrojó el espíritu al tanque de agua. Kurumi giró en el aire y se estabilizó, aterrizando en el costado del tanque con sus pies. Ella permaneció allí, ignorando por completo las leyes de la física. Ara. Pensar que Mana-san podría devolver el golpe a pesar de que aceleré mi tiempo. Tus ataques son tan directos que ni siquiera tengo que usar mi territorio para ver dónde vas a golpear. Si eso es todo lo que tienes, entonces esto es decepcionante. Después de decir eso, Mana saltó sobre ella para cortarla. Bueno, el combate cuerpo a cuerpo nunca fue mi fuerte. Veamos, ¿qué tal esto, Zafkiel, Zajin? Una sombra salió del número B y se cargó en el arma. Pero esta vez, Kurumi disparó directamente a Mana. Es inútil. Ni siquiera se molestó en alejarse de la trayectoria. Una bala como esa ni siquiera dañaría su territorio. Pero, cuando la bala hizo contacto con el territorio, el cuerpo de la chica dorada estaba completamente inmóvil en el aire. Incluso su expresión facial se congeló. ¿Qué estabas diciendo, Mana-san? Parece que ya no estás tan confundido con tu tiempo detenido. Mientras reía, disparó varias balas al cuerpo indefenso de mi hermana biológica. No pude evitar suspirar internamente. Parece que heredó no solo el poder del rey de los héroes, sino también su exceso de confianza. Después de unos segundos, el cuerpo ensangrentado de Mana cayó al piso del techo. Pero, por lo que pude ver, Kurumi no disparó a ningún punto vital. ¿Qué diablos fue eso? Mana. Me acerqué a ella rápidamente. A este ritmo, iba a tener que interferir, incluso si eso significaba exponer mis secretos. No te involucres, Nii-chan, no tienes que seguir haciéndolo todo tú sola. ¿Qué estás diciendo?
Con tu cuerpo así, es obvio que no podrás pelear más. Déjame manejar esto. Shidou. Nuestra discusión fue interrumpida, nuevamente, por dos personas que entraron al techo. ¿Toca? ¿Origami? Pude ver por qué la segunda persona podía moverse a pesar del campo limitado que estaba activo hasta hace unos momentos. Tenía un traje ajustado con un realizador. En cuanto a Toka, su atuendo ahora era un paso intermedio entre su uniforme escolar y su vestido astral, y estaba empuñando sandalpón. El poder que emitía no era tan abrumador como cuando nos conocimos, pero aún así era bastante considerable. Supongo que eso es lo que Reine quiso decir con que su poder podía regresar si su estado mental era inestable. ¿Estás bien, Shidou? ¿Estás herido? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Tienen que salir de aquí. La voz de Kurumi interrumpió mi intento de sacarlos de aquí antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Oh, Dios mío. Tenemos a todos aquí ahora. Kurumi, de repente te escapaste, así que estabas en este tipo de lugar. Tus movimientos son difíciles de entender. ¿Qué estás planeando exactamente? Los dos centraron su atención en Kurumi, olvidando por completo mis advertencias. Sin embargo, lo que estaban diciendo era confuso. ¿Ella escapó? Los dos se giraron para responder a mi pregunta. Kurumi se interpuso en mi camino, pero desapareció de repente. Eso es extraño. Tokisaki Kurumi estaba peleando conmigo. La expresión de Toka cambió a una de confusión, pero negó con la cabeza y miró a Kurumi. Es triste, Kurumi, ya has decidido lastimar a Shidou, así que no puedo perdonarte. Estoy de acuerdo con eso. A pesar de las amenazas, Kurumi mantuvo la calma. Además, se echó a reír. Fu. Ah, qué terrible. Estoy muy asustado. ¿Quieres usar tu ventaja numérica para pelear contra alguien tan débil como yo? Sin embargo, hablaré en serio hoy. Bueno, no es así, nosotros... ¿Qué? La reacción de sorpresa de todos los presentes, incluso yo que ya tenía una idea, estaba justificada. La sombra de Kurumi se extendió a su alrededor y varios brazos pálidos emergieron de ella. Segundos después, esos brazos mostraban todo el cuerpo al que pertenecían. Eran Kurumi, muchos de ellos para contar, y todos idénticos entre sí. Y todos comenzaron a reír y a hablar de la misma manera que el original. La vista era realmente perturbadora. Fu. ¿Qué piensas? Impresionante, ¿verdad? Este es mi pasado, mis experiencias. Son el yo de diferentes períodos de tiempo. Fu, al final nosotros no somos más que clones de mí mismo, meras copias. No tienen el mismo poder que yo, así que puedes calmarte. Tragué audiblemente. Las posibilidades de victoria de Toka y Origami se habían reducido considerablemente. Origami ni siquiera llevaba su unidad CR completa, y apenas podía sentir la mitad de su poder original proveniente de Toka. El sandalpón en sus manos, como un arma conceptual con su poder directamente vinculado a los poderes de su usuario, palideció incluso en comparación con la copia de mecánica de realidad. Kurumi le habló a Mana esta vez directamente. Mana-san, ¿entiendes ahora? Esta es la razón por la que definitivamente no puedes matarme. Su exceso de confianza fue lo que cavó su propia tumba. No puedo matarte, dices. Mana se elevó con gran esfuerzo. Su unidad CR desapareció y fue reemplazada por su atuendo casual. Por el brillo en sus ojos y su voz ligeramente más baja, Kurumi se había enfadado con el espíritu heroico con el que tratar de comparar números era imposible. Ara. Mana-san, incluso en ese estado todavía tienes confianza. Las palabras de Kurumi murieron en su garganta y su piel se volvió aún más pálida. Todos los clones, y también Toka y Origami abrieron los ojos totalmente conmocionados ante la visión imposible. No solo el aura que Mana comenzó a emitir era aún más opresiva que la de Kurumi, sino que la puerta de Babilonia se abrió, mostrando las espadas de fantasmas aún más nobles que los clones que había en el lugar. Según los estándares de este mundo, había muchas armas que desbordaban un poder que podría compararse con el de un ángel, todas reunidas y poseídas por una sola persona. No importa cuántos clones hagas de ti mismo, la basura siempre seguirá siendo basura. Muere como la mera plaga en mi jardín que eres, mestizo. Con esa última línea, la muerte descendió sobre todos los Kurumis. Los clones se pararon frente al original para protegerla y fueron brutalmente atravesados por la lluvia de acero literal. Fue una masacre unilateral.
Cada clon fue ensartado por varios fantasmas nobles, sufriendo un destino idéntico al de Kurumi en el callejón. La sangre, las extremidades y las partes del cuerpo volaron y se esparcieron por todo el techo. Pero, en medio de todos los sonidos de carne desgarrada y explosiones, se escuchó un disparo. Un borrón rojo salió disparado de los restos de Kurumi, y fue dirigido directamente hacia Mana. Era la Kurumi original, quien debió haber acelerado su tiempo nuevamente. Mana notó esto y levantó su brazo. La empuñadura de una espada salió de su tesoro, y ella la agarró y la giró hacia donde iba a estar Kurumi. Ella hablaba realmente en serio, ya que reconocí la espada como el prototipo que se convertiría en Durandal, la espada incomparable. Se convirtió en una competencia de quién terminaría su ataque primero. Kurumi ya estaba frente a Gilgamesh, con el cañón de su mosquete apuntando hacia su frente, mientras la espada de este descendía rápidamente para cortarla por la mitad. Sin embargo, la pelea se decidió casi antes de que comenzara. El brazo de Kino Feroes se detuvo abruptamente, dejando a Durandal a centímetros de la cabeza de Kurumi. Sus ojos se abrieron, mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de dolor. Realmente no estaba exagerando cuando dijo que el cuerpo de Mana apenas podía resistir su poder. Las múltiples heridas de bala deben haber hecho que ella alcance su límite aún más rápido. El Gilgamesh de la Guerra del Santo Grial podría estar disparando fantasmas nobles de rango A durante su lucha con Berserker, y ni siquiera sudó un poco. En su estado actual, un simple aluvión de nobles fantasmas la había dejado en tal estado que ella ni siquiera podía completar el movimiento de su brazo. Kurumi apretó el gatillo sin piedad, pero esta vez yo estaba junto a ellos. Al principio, planeé empujar a Kurumi para que no fuera cortada por la mitad, interrumpiendo también su ataque, pero ahora Mana era la única que necesitaba mi ayuda. Rápidamente agarré el cañón del arma y lo forcé hacia arriba, haciendo que el disparo se perdiera entre las nubes. Aprovechando la breve sorpresa de Kurumi, agarré a Mana por la cadera y salté a un lado para poner distancia entre nosotros. Pero, subestimé el alcance de su sombra. Se estiró y me siguió hasta el lugar donde iba a aterrizar. Nadie pidió tu ayuda, Faker. Es así. Entonces, buena suerte. Después de decirle eso a ella, la tiré a un lado como un saco de papas. Ella cayó mal, pero me aseguré de que ella no recibiera más heridas de las que ella ya tenía. ¿Qué diablos estás haciendo, Faker? Sus quejas fueron interrumpidas cuando ella vio lo que yo había impedido que le sucediera a ella. Dos Kurumis habían salido de la sombra y me sujetaron por los brazos para inmovilizarme. Fufufu. No sé qué fue exactamente, pero parece que Mana-san se quedó sin combustible. Es hora de terminar con esto. El techo se había llenado de clones nuevamente, y rápidamente habían abrumado a Toka y Origami. Ambos fueron sostenidos por varios clones, y por mucho que intentaron luchar, fueron noqueados. Kurumi me miró directamente. Ah, ¿cuánto tiempo he estado esperando esto? Finalmente voy a saborear a Shidou-san. Pero primero, y levantó la mano hacia el cielo y la alarma del terremoto espacial volvió a sonar. ¿Qué estás haciendo, Kurumi? Lo mismo que antes. Quiero que retires esas palabras de Shidou-san. Y esta vez no me dejaré engañar, definitivamente morirán. Bueno, estábamos realmente jodidos. Cualquier intento de volver en sí con ella se vino abajo cuando mató al Kurumi que había aceptado ser salvado. Esa fue una declaración de que ella no quería que yo la salvara. No quería que llegara a esto, pero ya no tengo elección. No me importa si después de esto mi tapadera estalla por completo e intentan enviarme a la mesa de disección. No voy a dejar que una sola persona muera en mi reloj. Entonces, ¿cómo se siente la desesperación absoluta, Shidou-san? ¿Qué vas a decir ahora? Me limité a pronunciar dos palabras con un significado muy profundo para mí. Rastrear, seguir. La situación no había salido como Kurumi había planeado. Shidou-san realmente se había resistido a retractarse de sus palabras y mostró una tremenda determinación para seguir ese absurdo sueño suyo. Incluso había convencido a uno de sus yoes de que podía salvarse. No podía negar que su discurso había sido grandioso e inspirador, pero no podía dejarse engañar por esas ilusiones. Tenía un objetivo y para lograrlo necesitaba sus poderes y los de Shidou-san. La interferencia de Mana-san había sido algo realmente molesto, y por un momento casi la mata. No sabía qué fue lo que hizo para disparar todas esas poderosas armas, pero fue realmente aterrador. En unos pocos segundos, más de 100 de sus yoes habían sido completamente aniquilados.
Usando sus cuerpos literalmente como escudos de carne, ganó suficiente tiempo para usar su bala Aleph y lanzó un ataque suicida. Entonces, algo le sucedió al cuerpo de la chica que se congeló, y si no fuera por la interferencia de Shidou-san, podría haberla matado. Pero ahora estaban todos a su merced. Mana-san ni siquiera podía moverse, Toka-san y Origami-san estaban inconscientes, y Shidou-san fue retenida por sus yoes. Disfrutaría viendo ese rostro determinado llenarse de desesperación e impotencia. Y ella empezaría por hacerle traicionar su sueño. Entonces, ¿cómo se siente la desesperación absoluta, Shidou-san? ¿Qué vas a decir ahora? Pero, para su sorpresa, en lugar de cualquier intento de resistirse y negarse, pronunció solo un par de palabras aparentemente sin sentido. Rastrear, seguir. Sucedió tan rápido. Demasiado rápido para que ella apenas se diera cuenta de lo que pasó. Sintió que el poder explotó del cuerpo de Shidou-san, y al momento siguiente, sus yoes estaban cayendo al suelo, con cortes agudos en sus gargantas, dejándolos sin poder respirar y desangrándose hasta morir. Y de pie allí estaba el chico que ella quería comer, de pie entre los dos cuerpos ensangrentados. En sus manos habían aparecido un par de espadas chinas, una blanca y otra negra con un patrón hexagonal rojo. Eran hermosas obras de arte, ahora manchadas con su sangre. Y ahí estaba esa mirada. Su expresión no era tan seria como la que usó en el callejón, o la expresión determinada que estaba usando mientras trataba de convencerla de que podía salvarla. Su mirada era fría y sin emociones, y ella podía sentir que la penetraba. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver esa imagen. Sin previo aviso, el chico pateó el suelo y se arrojó sobre Kurumi a una velocidad inhumana. Casi parecía que le había disparado con su primera bala. La espada negra se balanceó con la intención de cortarla desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo. Ella no pudo reaccionar a tiempo. Fue uno de sus clones quien la salvó, saltando frente a ella y siendo atacado en lugar de ella. Él no detuvo su ataque, y su otro yo fue acuchillado sin piedad. La sangre los salpicó a ambos, confundiéndola aún más. ¿Cómo es que el chico tan obsesionado con salvarla, ahora trató de matarla sin dudarlo? Incluso si el ataque fue recibido por su clon, tenía la sensación de que él no habría detenido el ataque sin importar si era el original o un clon. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. La espada negra se detuvo, sin cortar a su clon por la mitad. Algo extraño. Al ver la facilidad con la que atravesó su vestido astral, no debería haber tenido problemas para terminar de cortar el cuerpo de su otro yo. No, algo estaba mal. La hoja apuntaba directamente a su pecho. Zadkiel, Aleph. Confiando en sus instintos, rápidamente cargó la bala de su ángel y se disparó en la sien. Su tiempo se aceleró, permitiéndole retroceder en el tiempo para esquivar el ataque que seguramente la habría matado. La espada se inundó con energía mágica y la hoja estalló hacia adelante, extendiendo su longitud al doble de su original. Su lado romo se astilló, haciendo que tomara una forma similar al ala de una grulla. El cuerpo de su otro yo prácticamente explotó de adentro hacia afuera. Si antes existía la más mínima posibilidad de que aún pudiera estar viva, ahora ya no más. Shidou-san arrojó la espada junto con el cuerpo a un lado, como si simplemente se estuviera quitando una chaqueta. Su mirada fría y llena de acero, así como sus espadas, permanecieron. Zadkiel, Aleph. Kurumi no perdió el tiempo. Esta vez cargó varias balas de su ángel en sus dos pistolas, y aprovechando el efecto aún activo de la bala anterior, disparó todas a los clones que quedaban en el techo. Con su tiempo acelerado, todos se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones con la intención de contenerlo. En un instante, su cuerpo fue cubierto por unos 50 Kurumis. Lo último que vio de él es que la espada blanca en su mano se desvaneció en motas de luz. Sin embargo, ella ni siquiera tuvo un segundo para relajarse. Otra explosión de poder se sintió desde dentro de toda la montaña de Kurumis. Esta vez fue mucho mayor, comparable a la de un ángel. Una luz estalló y explotó todos sus clones. Sus cuerpos estaban completamente carbonizados. Shidou-san no se había movido del lugar, pero había otra espada en sus manos. Esta vez era de estilo europeo, con una hoja más larga que la media y una empuñadura dorada sin adornos. Pero lo más destacable fue el enorme poder que emitía, empequeñeciendo al ángel de Toka-san o cualquiera de las armas que disparaban mana. La espada se desvaneció en motas de luz, y Shidou-san corrió hacia ella nuevamente. Aunque estaba desarmado, sabía que podía sacar otra espada de la nada.
Pero, Kurumi no había sobrevivido a la constante confrontación con esa desagradable empresa durante tanto tiempo solo por sus poderes espirituales. Zafkiel, Zallin. No se había quedado de brazos cruzados y había preparado una contramedida en el caso remoto de que sus clones fallaran. La séptima bala estaba cargada en el arma y ella la disparó directamente a Shidou-san. En el momento en que hiciera contacto con él, su tiempo se congelaría y ella habría ganado. Sin embargo, su oponente también había pensado en varios pasos por delante. Su victoria habría sido segura, si Shidou no supiera ya cuál fue el efecto de esa bala. En el momento en que ella cargó la bala, él agarró la chaqueta del uniforme que llevaba puesto y se la quitó. Rápidamente lo reforzó y lo arrojó hacia adelante. La bala dio en la chaqueta. El refuerzo hizo el truco, haciendo que la chaqueta ofreciera una mínima resistencia a la bala, haciendo que su efecto se activara y detuviera su tiempo. ¿Qué? Kurumi no había anticipado algo así. Esperaba que al menos él tuviera que reducir la velocidad para esquivar la bala, dándole tiempo suficiente para recuperarse. Zafkiel no tuvo tiempo de cargar otra bala de su ángel. Shidou ya había cruzado la distancia entre los dos y balanceó las espadas casadas recién proyectadas hacia su cuello con un movimiento de tijera. Se las arregló para poner sus armas en el camino de las espadas, deteniéndolas a centímetros de su piel en un estallido de chispas. ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Qué eres? Preguntó completamente confundida y asustada mientras luchaban. Sus brazos temblaban, apenas capaces de igualar la fuerza reforzada del chico. Él no respondió. Él siguió mirándola con esa mirada fría que le daba escalofríos, como una máquina de matar sin emociones. Empezó a sentirse muy agitada. Un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo la inundó. Finalmente, Shidou puso más fuerza y terminó la lucha. Sus armas fueron arrancadas de sus manos y volaron lejos de ella, dejándola completamente indefensa. Shidou dio un giro completo, pateando con fuerza el costado de Kurumi y enviándola contra la pared al lado de la puerta del techo. Tosió sangre mientras se deslizaba por el cráter dejado en la pared y se sentó con la espalda apoyada en él. Por el dolor que sentía, varias de sus costillas debían haberse fracturado en el mejor de los casos, pero al ver que podía respirar sin dificultad, su pulmón no había sido perforado. Abrió los ojos y trató de levantarse, solo para detenerse cuando una espada apareció ante ella, apuntando su hoja hacia su cuello. Shidou-san estaba allí, parado frente a ella, todavía mirándola con esos ojos fríos. Finalmente, entendió el sentimiento que tenía desde que vio esa mirada. Iba a morir, y tenía miedo. Kurumi no quería morir, pero el verdugo inexorable frente a ella negó cualquier posibilidad. Volvió a cerrar los ojos, con el cuerpo temblando, y esperó el golpe final, pero nunca llegó. Abrió uno de sus ojos y, para su sorpresa, la expresión de Shidou-san se relajó y volvió a su habitual expresión estoica. ¿Ves? Todavía tienes miedo de morir. Eso significa que aún no estás completamente podrido. Todavía puede ser salvado. Las espadas en sus manos desaparecieron, y él le ofreció su mano. Ella conocía sus intenciones. La oferta era realmente tentadora. Si tomaba esa mano, toda esa vida de matar o ser asesinado finalmente terminaría. Podría tener una vida normal y feliz e ir a la escuela junto con Shidou-san, como lo hizo Toka-san. No podía negar que en estos días se divirtió yendo a clase, y también se divirtió en su cita con Shidou. Aún así, todavía tenía su objetivo para el que había estado acumulando tiempo en primer lugar. Su mente se llenó de dudas, sin saber si tomar o rechazar aquella mano que prometía salvación. Pero, ambos fueron interrumpidos por la voz de una niña de primaria. «Oni-chan». Ambos se giraron para mirar la voz, y los ojos de Shidou se abrieron como platos. Ahí estaba Kotori, con una expresión que era una mezcla de incredulidad, horror y miedo. Shidou sintió que emitía un poder abrumador, como el de un espíritu. Llevaba lo que parecía un vestido tradicional japonés en colores rosa y negro. Su cabello largo ahora estaba suelto, y en su cabello había un par de cuernos atados con cintas negras. Claramente, ese era un vestido astral. No solo por el poder que emanaba, sino por el aura de llamas que lo rodeaba. Sabía que la posibilidad de que su hermana fuera un espíritu aún existía, pero aún así, verla así seguía siendo impactante. Sin embargo, la más sorprendida fue Kotori. En el momento en que recibió la noticia de que Kurumi había liberado su poder en la escuela, tomó una decisión. No iba a dejar que Oni-chan lo manejara solo.
Esta vez, ella lo salvaría. Por lo tanto, invirtió a la fuerza el flujo de energía entre ella y Shidou, recuperando por completo sus poderes espirituales. Pero cuando llegó, para su inmensa sorpresa, el que encontró en problemas no era su Oni-chan, sino Kurumi. Solo podía verse atónita cuando su amado Oni-chan, el chico amable que solo quería hacer felices a los demás, ahora se había convertido en una máquina de matar sin emociones. Ver esos ojos fríos realmente hizo que le doliera el corazón. Ambos hermanos se miraron el uno al otro, sin decirle una palabra. El secreto de ambos había sido revelado, y la situación era tensa e incómoda por decirlo menos. Kotori. Lo que Shidou estaba a punto de decir fue interrumpido por un repentino dolor de cabeza. Sus ojos se nublaron y sus oídos se llenaron de estática. Imágenes aparecieron en su mente. Era un infierno, pero no como el que recordaba, el infierno del que nació. No, los edificios en llamas eran los mismos que los de la zona residencial de la ciudad de Tengu. Y entre las llamas, estaba Kotori. Era mucho más joven que ahora, pero vestía el mismo vestido que ahora. Las visiones se detuvieron tan abruptamente como llegaron. Los hizo a un lado y miró a su hermana. Estaba encorvada y sosteniéndose la cabeza, por lo que parecía que le había pasado lo mismo. Momentos después, se enderezó de nuevo y los miró. ¿Kotori? Shidou inmediatamente sintió que algo andaba muy mal. Sus ojos rojos brillaron, y su rostro ahora tenía una sonrisa salvaje que no estaría fuera de lugar en el rostro de Lancer. Hazte a un lado, Oni-chan. Si no quieres matarla, lo haré por ti. Shidou estaba paralizado con la boca abierta. Eso no era algo que su hermana diría, incluso en su modo de comandante. Y lo más impactante, fue la intención asesina que sintió provenir de ella. ¿De qué estás hablando, Kotori? Nuestro objetivo es salvarla. Kamael, Mejido. Ella lo ignoró y convocó a su ángel, una enorme alabarda negra y roja con hojas idénticas en ambos lados. Las hojas luego se deformaron, tomando la forma de un cañón. El fuego de su aura comenzó a entrar y acumularse en el barril. Shidou no necesitaba usar el agarre estructural del arma para saber que, con esa cantidad de energía mágica, todo lo que Kamael tuviera delante sería incinerado sin dejar rastro. Miró a Kurumi detrás de él. Todavía estaba sentada en el suelo, congelada al sentir la intención asesina de Kotori. Bueno, admitiría que puede haber ido demasiado lejos al señalarla con su intención asesina al máximo. Incluso si era solo una imitación del aura de Primate Murder, todavía era suficiente para que una persona normal tuviera que ser enviada a un asilo para perturbados mentales. Pero, era la única forma que tenía para que ella entendiera su punto. Al ver que Kurumi no estaba en condiciones de esquivar el ataque, Shidou decidió asumir la responsabilidad y atacar de frente. Soy el hueso de mi espada. Pronunciando el primer verso de su aria, sacó su defensa más poderosa de la colina de espadas. Roaias. El escudo de Ajax el Grande, sublimado en un arma conceptual en forma de flor morada de 7 pétalos, apareció frente a él con sus 7 capas. El poderoso torrente de llamas fue disparado desde el cañón con un gran rugido. La primera capa del escudo se rompió en el choque inicial. Lo que enfrentó no fue un proyectil, por lo que el escudo no tenía un plus de defensa contra el ataque. El escudo era uno con Shidou, por lo que el daño que sufrió también lo sufrió él. Su uniforme se desgarró y sintió que varios músculos y huesos se desgarraban y se fracturaban. Después de unos segundos más, la segunda capa cedió y Shidou comenzó a sangrar por varios lados, pero se mantuvo firme como pudo. ¡Puh! Soportar ese dolor en condiciones normales no sería un problema. El dolor siempre había sido parte de su vida. Pero, con las llamas cerca, comenzaron a aparecer más visiones en su cabeza, acompañadas de un enorme dolor en la cabeza. Parecían recuerdos. Los recuerdos perdidos de ese día del incendio en el barrio residencial. Estaba frente a su hermana, con Kansou y Bakuya en sus manos. Su mirada no estaba enfocada en ella, sino en algo a su lado. No podía decir exactamente qué era, ya que solo podía ver algo borroso en el espacio al lado de Kotori. Pero, definitivamente había algo allí. La tercera capa se rompió, llenando el cuerpo de Shidou con más heridas. Al mismo tiempo, su cabeza comenzó a doler más y se llenó de estática. Notó que el torrente de llamas finalmente se detuvo y finalmente se derrumbó en el suelo. Lo último que escuchó antes de caer inconsciente fue la voz de Kotori gritando su nombre llena de preocupación.